A la nuestra también, Michelle. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, espectacular. Bueno, me alegro entonces. Comenzamos entonces con la clase, creo que es nuestra cuarta clase, tal vez, ya ni me acuerdo, pero es la primera que tenemos sobre la unidad 3, que es sobre teoría crítica, y dentro de las teorías críticas sobre la propuesta de Jürgen Habermas, ¿no? Ustedes me decían que habían trabajado teoría crítica con otros autores. Hoy vamos a trabajar a la teoría de Jürgen Habermas, que es un autor de lo que se llama la segunda generación de las teorías críticas. Como ustedes ya tuvieron en Teorías Sociológicas 2, cuéntenme qué es eso que llamamos teoría crítica. Sí, Jerónimo. Profe, creo que más o menos lo que entendí del año pasado, que son teorías que buscan encarar a otras teorías desde una perspectiva que no es la del status quo. Entonces busca desentrañar justamente los medios de poder que hay dentro de esas perspectivas, qué falencias tiene y cómo repercute dentro de la sociedad. Perdón, Está muteada, profe. sí, Eso. perdón, estaba sin audio. Digo que está bien, pero que eso es una definición de una teoría crítica en general. Pero hay una corriente teórica, un grupo de teorías muy específico al que llamamos teorías críticas en las ciencias sociales. ¿Cuál es ese grupo específico de producciones teóricas? Que le llamamos teoría crítica con mayúsculas. Así es, Carla, a las de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué características tenían? ¿Quiénes eran? ¿Por qué en Frankfurt? Digo, ¿qué saben de eso? Así es, Paulina, la nacida de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué es esa Escuela de Frankfurt? ¿Cuál es la historia de la escuela? Profe, si mal no recuerdo, era la que como que intentaba unir el marxismo junto con, no sé, como muchas disciplinas de las ciencias sociales, algo así. No recuerdo muy bien cómo era. Bien, bien, eso es La una escuela de definición importante, la articulación entre el marxismo y las ciencias sociales, sí. Sí, Joaquín. Sí, básicamente, si no recuerdo mal, era una teoría que se proponía con distintas disciplinas hacer eso, una teoría que abarcara los estudios sociales y que, bueno, sí tenía el marxismo como línea que digamos y que, bueno, también se limitaba por eso mismo, por un fundamentalismo marxista que después también lo creímos en la cátedra pasada, que si se hubiera tomado todos los de los círculos externos podría haber funcionado esa teoría que buscaban hacer y que bueno, se terminaron dividiendo, si mal no recuerdo, porque se tuvieron que exiliar a Estados Unidos por el nazismo y en donde varios de los principales pensadores de la teoría crítica comenzaron a hacer sus propias teorías o distintos estudios. Sí, pero se siguieron llamando, ¿no? Digamos, siguieron conformando un núcleo teórico. Bien. Sí, Solana. Sí, lo que yo recuerdo es que la teoría crítica también buscaba cómo poder conciliar la reflexión filosófica, la epistemología con la investigación empírica, metodológicamente hablando. O sea, tratar de conciliar esos dos aspectos y no sé, no que predomine uno sobre el otro, sino que a partir de ambos se pueda producir conocimiento. Perfecto, así es. Y Jerónimo. No, sí, sí, claro. Eso que decía Solana, como una crítica hacia el positivismo, creo que podría ser. Bien, excelente. Acá Paulina dice, nace en Alemania, va viajando por Europa por la Segunda Guerra Mundial, pues tanto como viajando va escapando, que van escapando del avance del nazismo, para ser un poquito más precisa, y terminan en la Universidad de Harvard. Sí, no necesariamente, no todos. Así es. Comenzó en la década de 1920, en 1924, Marcia. Bien,
Está bien todo lo que dijeron. Me parece que hay algunas de las condiciones de producción. ¿Se acuerdan que siempre dijimos, bueno, la producción teórica también es una práctica social? Entonces también nos interesa entenderla en tanto práctica social y por eso es importante conocer quiénes eran sociológicamente los sujetos que la producen, como cuáles fueron las condiciones en las cuales produjeron esas teorías, ¿no? Entonces, la teoría crítica es, justamente como ustedes decían, la producción social, la producción teórica de la llamada Escuela de Frankfurt, que se llamaba, o cuyo nombre era Instituto de Investigación Social, en realidad, y se le llamó Escuela de Frankfurt, que era un instituto que funcionaba en esa ciudad alemana y que se fundó en 1924. Los intelectuales que trabajaban en ese Instituto de Investigación Social de Frankfurt eran judíos alemanes neomarxistas. Y esto del neomarxismo es importante porque tiene que ver también con una corriente de debate, digamos, una línea dentro del debate del marxismo europeo, las ciencias sociales europeas de la época, de más o menos mediados del siglo XX, que incluyen, por ejemplo, otras corrientes también neomarxistas que no son de la Escuela de Frankfurt, como por ejemplo la de Antonio Gramsci, que ustedes vieron en Teoría Sociológica y Modernidad. Y son pensadores que se inscriben en la tradición marxista, pero lo que tienen de neo, digamos de nuevo, es que rechazan el determinismo y el mecanicismo económico que percibían en algunas obras de Marx, pero también y sobre todo en los escritos de algunos marxistas posteriores a Marx, ¿no? Y lo que hacen es enfatizar la relación dialéctica entre estructura y superestructura. Y entre estructura y superestructura, digamos, en esta relación dialéctica, lo que hacen es poner el foco de sus estudios sobre aspectos superestructurales. Justamente ponen el foco de sus estudios en los aspectos que Marx mismo desarrolló menos. Pues se acuerdan que Marx menciona, digamos, esta relación dialéctica entre estructura y superestructura, pero el grueso de su obra está enfocada en el análisis de la estructura. Igual, cuando Marx fallece, su obra queda inconclusa, digamos. Hay obras de Marx que quedaron con puntos suspensivos. Cuando él fallece no sabemos cuál era su proyecto, probablemente él lo hubiera intentado desarrollar, pero bueno, eso no llegó a suceder. Y los neomarxistas ponen el acento en eso, ¿no? En desarrollar los aspectos superestructurales y en desarrollar, superestructurales quiero decir los políticos y los culturales, comunicacionales, y también en desarrollar los aspectos subjetivos a nivel individual, ¿no? Los aspectos más psicológicos. Hay algunos teóricos como Erich Fromm, vinculados a la Escuela de Frankfurt, que trabajan específicamente esa línea más, ¿no?, entre psicológica y marxista. Y como bien decían varios y varias de ustedes, va usando para eso, incorporando otros desarrollos de la filosofía y de las ciencias sociales, de distintas disciplinas, ¿no? Entonces, dentro de la Escuela de Frankfurt hay sociólogos, historiadores, economistas, juristas, psicólogos, además de filósofos. Y dicen varios autores que el proyecto intelectual del Instituto de Investigación Social que se fundó en Frankfurt en 1924 es un proyecto único, 1924, sí, es un proyecto único en el siglo XX. En tanto fue un intento por entender a la sociedad capitalista y a sus contradicciones. Y ellos
Y un proyecto único justamente por lo que ustedes decían, porque enlazan análisis social, la intención crítica, la elaboración de un diagnóstico del presente, ¿no? Esta parte que yo les digo de, aunque no, aun cuando, o sobre todo cuando la realidad no nos gusta, más debemos esforzar por entenderla y por comprenderla, ¿no? Por hacer ese diagnóstico del presente, como hicieron en la Escuela de Frankfurt, como hace la teoría crítica, y también hacen un desarrollo de los parámetros normativos sobre los cuales debería basarse un proyecto de futuro, ¿no? Un proyecto de emancipación, ¿no? Un proyecto de transformación social. Es decir, hacen un diagnóstico del presente, tratan de entender el presente y también de fundar cuáles son las normas con las cuales podríamos orientarnos para actuar en ese presente, para transformar ese presente. Y hay algo fundamental que nos permite entender la producción teórica de Frankfurt, que tiene que ver con las condiciones en que se produjo. Algo mencionó alguna de las compañeras cuando dijo que fue que produjeron durante la Segunda Guerra Mundial, y también cuando mencionó algunos de los compañeros que se habían ido a Estados Unidos. Bueno, me parece que es fundamental marcar que lo que pasó fue eso, fue un exilio, digamos, no fue un viaje elegido, ¿no? Sino que fue un exilio, fue un escape de Europa hacia Estados Unidos, escapando del nazismo, justamente, del ascenso del nazismo, justamente porque eran intelectuales judíos alemanes. Ellos fueron testigos del reflujo del movimiento obrero, ¿no? Del retraimiento del movimiento obrero, del desarrollo y del ascenso del fascismo en Alemania y en Europa, que determinó el cierre mismo del instituto en 1930 y su exilio. Las tendencias autoritarias en las sociedades que eran llamadas del capitalismo tardío, como por ejemplo España o Italia. El escepticismo y la crítica a la Revolución Rusa, ¿no? Ya en esa época el comunismo real, el sistema comunista real de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas recibía muchas críticas en Europa. Y luego cuando se exilian fueron testigos también del desarrollo de la industria cultural de Estados Unidos, ¿no? De la enorme industria cultural de Estados Unidos, de su capacidad de propaganda, de su industria cinematográfica, que estaba en esa época naciente y floreciente además. Y otra cosa me parece fundamental de la teoría crítica es que si bien inicialmente fue una corriente europea, rápidamente expandió su incidencia en Estados Unidos y en América Latina, y esa influencia sigue hasta nuestros días. Es una tradición que se convirtió en una referencia ineludible en ciencias sociales en general y en filosofía en particular, ¿no? En teoría política, en teoría sociológica, en teoría cultural, son una referencia ineludible. Voy a ver si les puedo compartir. ¿Lo ven bien a la viñeta? Cuéntenme por audio, por favor. Sí, profe, sí se ve. Buenísimo, gracias. ¿Cuál fue la pregunta central de la teoría crítica? La preocupación central de la Escuela de Frankfurt, que además es una preocupación que es común a todos los que llamamos neomarxistas, ¿no? No solo de la Escuela de Frankfurt, como les decía, sino también, por ejemplo, Antonio Gramsci, pero también otros neomarxistas que es muy probable que ustedes vean en las materias de ciencia política, digamos. Y esa preocupación central
tiene que ver con el tiempo que vivían, ¿no? Con su época, con lo que estaba pasando en las sociedades europeas en esa época, y que tiene que ver con estas condiciones en las cuales produjeron su teoría. Desde su tradición marxista, ellos estaban sorprendidos por el proceso de integración creciente que la clase obrera tenía en el sistema capitalista avanzado. Es decir, desde su tradición marxista estaban sorprendidos de que la clase obrera no tendía precisamente a hacer la revolución en las sociedades de capitalismo avanzado, como Marx lo había previsto, ¿no? Como en Inglaterra, por ejemplo, o en Alemania mismo, sino que al contrario, se había integrado con, sobre todo con los primeros estados de bienestar, ¿no? Con la vigencia de los primeros estados de bienestar. Y que en cambio la revolución comunista se hacía en otras sociedades que no tenían capitalismos desarrollados, al contrario, en capitalismos incipientes como la sociedad rusa. Esa preocupación, como les decía, era compartida con otros marxistas de su generación. Lo que les interesaba saber era cuáles eran los mecanismos concretos que evitaban en el presente, o sea, en su presente, ¿no? La primera mitad del siglo XX en Europa, el estallido de los conflictos sociales que Marx había previsto que se producirían. Se preguntaban cómo era posible que la forma de reproducción capitalista, a pesar de su obvia disfuncionalidad, siguiera existiendo, y no solo siguiera existiendo, sino que además tuviera cada vez más apoyo popular. Les preocupaba por qué las clases subalternas no hacían la revolución, por qué tendían al conformismo y por qué tendían a la adaptación. Esa preocupación fue el punto de referencia de la investigación del instituto. Esa es la preocupación que está en el fondo de todos los desarrollos teóricos producidos por los diversos autores de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, como le prefiramos llamar. Y a mí eso siempre uso para ilustrar eso, esta viñeta de Mafalda de Quino, porque me parece, digo, así sumamente ilustrativa, a un nivel más tierno y naif, si se quiere, de esta preocupación, ¿no? Bueno, no sé si la alcanzan a leer. ¿Se lee bien? Sí, profe. Sí. Bueno, nada, amo esa libertad revolucionaria que después dice, un escapismo de vainilla y de pistacho, por favor, ¿no? Esa es la idea, digamos, este es el motivo de preocupación de la Escuela de Frankfurt. Digo, y en esto, y pensando también en el avance de las derechas, no solo en Argentina, sino en América Latina y en otros países del mundo y en otras regiones del mundo, y cómo partidos que se reconocen de derecha con programas políticos conservadores y de retroceso en materia de derechos sociales fundamentalmente, pero también otros tipos de derechos como los civiles y los políticos, cómo son votadas hoy por los sectores populares y por amplias mayorías de los sectores populares. Digo, con eso también tenía que ver esta preocupación de la teoría crítica, solo que en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Digo, para seguir pensando y conversando lo que comentábamos al iniciar la clase. Bien, ¿qué tiene de crítica la teoría crítica? O sea, ¿por qué llamamos teoría crítica con mayúsculas a esta teoría en particular? Horkheimer planteó en los fundamentos de la teoría crítica en 1937, cuando la opuso a lo que él llamaba la teoría tradicional, que como bien dijo un compañero, era, digamos, que él la identificaba con el positivismo. Y Horkheimer ahí dice que el positivismo tiende
a reificar el mundo social, ¿no? A considerarlo un proceso natural, ¿no? No algo producido por los seres humanos, sino un proceso natural, una cosa. Esa es la idea de reificación. Y que por el contrario, la teoría crítica es consciente del contexto en el que surge, ¿no? Horkheimer decía que el positivismo ignora la actividad humana y la influencia de la actividad humana en las estructuras sociales, y que reduce a los actores en entes pasivos que están como determinados por estas fuerzas estructurales naturalizadas, que el cientificismo del positivismo considera al método científico un fin en sí mismo, que reduce el conocimiento empírico a la mera búsqueda de datos, a la mera búsqueda de hechos, ¿no? De datos sobre los hechos, y que justifica las ciencias solo en el plano metodológico, ¿no? Entonces, de este modo, las ciencias terminan subordinadas al interés de la dominación, es decir, son ciencias que aceptan el statu quo, dice Horkheimer. Y por el contrario, la teoría crítica, como decíamos, es consciente del contexto en el que surge, se sabe a sí misma parte de la realidad que intenta describir y analizar, también es consciente del contexto de su aplicación práctica, ¿no? De cómo puede ser usada esa teoría, y por eso se posiciona de manera no neutral frente a la realidad que estudia. Es más, es una teoría que intenta construir o ayudar a construir el mundo que pretende, que está comprometida con la abolición de la dominación y que asume su obligación de ayudar a los oprimidos. Por eso también es una teoría que asume su historicidad, ¿no? Asume que es coyuntural, asume que pertenece a un tiempo histórico determinado, a una época determinada, no que es una teoría natural y por lo tanto que es transhistórica. Y es una teoría que pretende servir y participar de la praxis histórica, ¿no? De esta unidad entre pensamiento y acción que postulaba Marx. Y estas referencias a lo crítico de la teoría crítica se vinculan con el debate sobre el papel del intelectual o de los intelectuales y de las ciencias sociales, por supuesto, en esa época y actualmente, ¿no? ¿Y qué tiene entonces de sociológica la teoría crítica? ¿No? ¿Por qué la estudiamos en sociología? Yo les decía que es una teoría que también se estudia en ciencias políticas, que también se estudia en teoría cultural. O sea, ¿por qué en sociología? ¿Qué tiene de sociológica? Bueno, una es lo que ya decíamos, ¿no? Que son teorías que dialogan con las ciencias sociales y con los autores clásicos de la sociología en particular. Hay diálogos con Marx, con Weber, con Durkheim, con Mead, con Schutz. También porque su preocupación central son las sociedades, justamente, las sociedades de su tiempo. Y algunos de los autores, como Habermas en particular, incluso intentan elaborar un concepto de sociedad. Y también por esta razón que también decíamos hace un rato, de este intento de elaborar una metodología interdisciplinaria que cruce el marxismo con las ciencias sociales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Tiene que ver con lo que se acordaban? ¿Hay algunas cosas que les hayan resultado nuevas de lo que vamos conversando? ¿Todo bien?
están re dormidos hoy y Hola, profe. dormidas. Sí, la mayoría de las cosas creo que ya teníamos más o menos una idea por teoría 2, que habíamos visto a algunos autores de la Escuela de Frankfurt. Pero no, está bueno refrescar todo. Bueno, gracias, Michelle. Bueno, ¿cuáles fueron las principales orientaciones? Sí, Darío. Decime. Está sin audio. Dale. Bueno, entonces después cuando lo arregles, decime. ¿Cuáles fueron las principales orientaciones comunes que tenían los teóricos de la teoría crítica, ¿no? Porque algunos de los compañeros decía hace un rato, bueno, después se dispersan, cuando se exilian se dispersan, hay un círculo interno, un círculo externo, hablamos de generaciones en la teoría crítica, pero ¿qué tienen en común además de esta preocupación central? ¿Qué hacen la crítica de la sociedad moderna, de la crítica del capitalismo, en un rasgo cultural, en un rasgo civilizatorio, que es el desarrollo de la razón instrumental? O sea, centran su crítica en un rasgo cultural de la modernidad y del capitalismo, que es el desarrollo de la razón instrumental. Lo que dicen es que esa razón instrumental, lejos de emanciparnos, como había prometido el proyecto de la Ilustración, es una razón que no podemos manejar y que nos termina convirtiendo en engranajes de una maquinaria, como fue la experiencia misma del nazismo. En Dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno dicen que la Ilustración se destruye a sí misma al perder otra idea de la razón que no sea la razón técnica, y que en eso reside la tragedia de la modernidad. ¿Puedes repetir eso? Que la Ilustración, esto dicen Horkheimer y Adorno, ¿no? No lo digo yo, que la Ilustración se destruye a sí misma al perder otra idea de la razón que no sea la razón técnica, y que en eso reside la tragedia de la modernidad. En esta idea, digamos, cuando plantean esta idea, están retomando a Weber, ¿no? Están retomando la crítica a la racionalidad moderna que hacía Weber, y que Weber lo hacía ya en el siglo XIX, ¿no? Y van a, digamos, una crítica a la racionalidad moderna, además como considerándola el desarrollo más importante del mundo moderno, ¿no? Y van a diferenciar dos tipos de racionalidad, o dos tipos de razón. Una es esta, ¿no? La razón instrumental, la razón técnica, la racionalidad formal, digamos, son todas las formas en que llaman a este tipo de razón o racionalidad, que es este pensamiento tecnocrático, digamos, este tipo de racionalidad que era el objeto de la teoría de la acción racional, ¿no? La razón instrumental, la razón técnica, y que se define, como lo define la teoría de la acción racional, como la adecuación de los medios más efectivos a cualquier propósito. Y lo que van a decir los teóricos de Frankfurt es que esta definición de la razón instrumental lo que hace, o el objetivo de este pensamiento tecnocrático, es servir a las fuerzas de dominación, ¿no? Es servir a las clases dominantes. Por lo tanto, es conservar el statu quo.
En cambio, dicen, la razón con mayúsculas, la razón emancipadora, es la gran esperanza de la sociedad. Implica valorar los medios, pero en función de valores humanos fundamentales. Y por eso contribuye a la emancipación. Como ven, la Escuela de Frankfurt no abandona el proyecto de la modernidad, ¿no? No abandona el proyecto de la ilustración. Lo que hace es decir, lo que dice no es abandonar la razón o la racionalidad, sino abandonar un tipo de racionalidad, que es esta racionalidad de la teoría de la acción racional, una racionalidad instrumental en la cual nos preocupamos por los medios, ¿no? Así como la ciencia, el positivismo, dice Horkheimer, el cientificismo del positivismo se preocupa por los métodos de la ciencia y no tanto por a quién sirve esa ciencia, no tanto por su papel en la historia. Bueno, de la misma manera lo piensan en general, lo piensan para toda la sociedad, ¿no? Entonces, no abandonan la importancia de la razón, que era el proyecto de la ilustración, de una razón humana emancipadora, pero basada en valores humanos fundamentales, pero diferencian dos tipos de razón, ¿no? Y la escuela crítica cree que en la vida moderna abunda lo que llaman la irracionalidad de la racionalidad. La irracionalidad de la racionalidad formal. Y dicen que es, ¿por qué dicen que es irracional esa racionalidad técnica, esa racionalidad instrumental? Dice, es irracional en función de los valores humanos fundamentales. ¿Por qué? Porque es irracional que el mundo racional destruya a los individuos, como estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial. Es irracional que la paz se sostenga con la amenaza de guerra, como ocurrió después durante la Guerra Fría, como ocurre cuando, por ejemplo, potencias extranjeras ocupan países que tienen conflictos internos diciendo que van a defender la paz y la democracia con fuerzas de ocupación militar, ¿no? Eso es defender la paz con la amenaza constante de la guerra. Y porque es irracional también que sigan existiendo pobres y explotados en un mundo que tiene los medios suficientes para alimentar y asegurar condiciones dignas de vida a toda la humanidad. Sí, Mónica. No, bueno, y digo, en el contexto actual es irracional seguir hablando de un crecimiento económico indefinido frente a los límites geofísicos de un planeta devastado, y que la razón instrumental sigue proponiendo narrativas de soluciones tecnológicas frente a la catástrofe, ¿no? Tal cual, exactamente. Les voy a volver a compartir algo. Y eso lo hacen, digamos, bueno, además de esta crítica, digo, piensen en la tragedia de fondo desde la cual formulan esta crítica, ¿no? La desesperación subjetiva y social desde la cual formulan esta crítica a la sociedad moderna. Y eso que veíamos que se ve en la sociología, en la filosofía de la teoría crítica, también se expresa en el arte de esa época, ¿no? Acá les puse el Guernica, el cuadro de Pablo Picasso, y el Teatro del Absurdo, que son obras de arte que también se producen en condiciones similares a las de la Escuela de Frankfurt y que plantean también críticas al fracaso de la razón, ¿no? Al fracaso de la razón ilustrada, de la razón emancipadora, y expresan esa tragedia del triunfo de
la irracionalidad de la racionalidad. ¿A estas obras las conocen? Cuéntenme por audio. Yo no las conocía. ¿Ninguna de las dos? ¿Alguien conoce alguna? El Guernica sí. Profe, el Guernica sí creo que era un pedido que le hizo un museo de París a Picasso por la conmemoración, y él pinta esta obra, no cobra nada y por lo único que cobra son los materiales. Y es la representación de un bombardeo y la conmoción que significó, no me acuerdo ahora, bueno, bien en qué año fue, pero era en la época de Franco, que es el horror de la guerra. Exacto. Y este cuadro, en realidad, bueno, se va a Francia y después, cuando se desata la guerra, termina en Estados Unidos. Y Picasso dijo que la obra no volviera a España hasta que no se instaurara la democracia, cosa que nunca pasó porque él falleció y la obra no pudo volver, y también fue una serie de controversias porque se metió el gobierno, la familia de Picasso, todo, hasta que finalmente logra volver y hoy está en el Museo Reina Sofía, esta obra. Muy bien, exactamente. El bombardeo es un bombardeo a la ciudad de Guernica, una ciudad del País Vasco, donde se sospecha, digamos, pero hay casi una confirmación histórica de que el nazismo alemán ayudó a Franco, en ese bombardeo, además de todo lo que vos contaste. Y Guernica es un pueblo muy pequeño, ¿no? Y lo era en esa época también. Entonces es una obra que justamente expresa, como vos decías, la destrucción y la destrucción que propicia esa racionalidad técnica con la cual se construyen los aviones, las bombas, y además con la cual, una razón técnica con la cual también se planifican las guerras, ¿no? Las guerras responden a planes muy armados, no a la espontaneidad, y armados en función o usando esta racionalidad instrumental de los seres humanos. Muy bien. Y el teatro del absurdo es un género, un género dentro del, no sería un género, bueno, sería como una línea dentro del teatro, de la dramaturgia, que surge también en esos años, en esa época posguerra, y que, bueno, son obras de teatro que no tienen, digamos, que tienen diálogos, como todas las obras de teatro, ¿no? Diálogos, escenarios, escenografías, caracterización de actores, etcétera, pero los diálogos no tienen lógica, ¿no? Es como si fuera un diálogo de sordos y sordas, ¿no? Bueno, son muy impresionantes de leer. Yo leí una que se llama La cantante calva, que es su original es en francés, la cantatriz Chauve, que es de Ionesco, que es como uno de los, es uno de los autores más reconocidos del teatro del absurdo. Y ese tipo de teatro lo que trata de mostrar es la imposibilidad de la lógica, la imposibilidad de las representaciones comunes, de las significaciones compartidas, la imposibilidad de la comunicación que queda, digamos, que se produce después de una catástrofe humana tan grande como fue la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del nazismo. Y fíjense en la ilustración de tapa de ese libro que les puse les compartí en la Filmina, es una boca con una bala, ¿no? Entonces, digo, eso expresa también gráficamente estas ideas. Por eso digo que el arte de la época va diciendo cosas muy similares a lo que el pensamiento social de la época va diciendo. Bueno, yo creo que ya se los debo haber dicho a ustedes, pero en general tiendo a compartirles también obras de arte, y tanto de arte popular como de lo que se llama o le llaman alta cultura, porque el arte expresa mucho lo que también pensamos en sociología de otros modos, ¿no? Bueno, y digo, volviendo a la escuela de Frankfurt,
los intelectuales de la teoría crítica reorientan la crítica a la dominación, es decir, la crítica a la dominación que hace el marxismo, digamos, la propuesta marxista clásica, pero la reorientan a un nivel individual y cultural, porque hacen una crítica a la industria cultural que produce la cultura de masas, ¿no? A los medios, diríamos hoy, bueno, tanto que se habla hoy de las corporaciones, hoy desde hace unos años, de las corporaciones mediáticas, de los medios hegemónicos. No es la línea que usaba la teoría de Frankfurt, digo, hay algunas diferencias a nivel teórico en lo que esos términos implican, pero bueno, hago el parentesco por esta crítica a las industrias culturales que influyen en sus receptores. Y dicen los teóricos de Frankfurt que el mundo moderno había llegado a un estado jamás conocido de dominación sobre los individuos, jamás conocido en la historia antes, porque dicen que es un modo de dominación tan complejo y tan perfecto que penetra en todos los aspectos de la cultura y que es internalizado por los propios individuos, ¿no? Por los propios actores sociales. Y dice que entonces los actores sociales se terminan dominando a sí mismos, ¿no? No hace falta que alguien les imponga la dominación con fuerzas de represión, por ejemplo, de afuera, porque la dominación ya no se percibe como algo perjudicial o algo alienador, sino que el mundo parece que es como debe ser, ¿no? Nos da la impresión de que las cosas son como deben ser. Y dicen los teóricos de Frankfurt, los sujetos ya no vemos cómo debe ser el mundo, ¿no? Que hemos perdido esa capacidad crítica justamente de pensar que el mundo no está bien como está, que no está siendo como debería ser según estos valores humanos fundamentales, y que ya no podemos ver con claridad cómo debería ser normativamente ese mundo, ¿no? Bueno, por eso volví una vez más a Mafalda, porque me sigue sirviendo para mostrarles esas cosas. Profe. Sí, Jerónimo. Quería hacer un comentario de ahí de recién de lo que dijo. Nosotros en Teoría Sociológica 2 vimos justamente, bueno, como usted decía, una sociedad totalmente integrada. Entonces decían que era muy difícil pensar en una fuga de un ejercicio de acción individual, por ejemplo, y bueno, y por eso hablaban también de los obreros, de ese estanque que habían tenido por esta sociedad totalmente integrada, este funcionalismo que tienen, que hace que parezca que todo va en orden. Así es, tal cual, Jerónimo, tal cual. Solo cumplen órdenes, Gino, ¿qué es? No, porque me parecía que iba de la mano. Hay un libro que tiene Hannah Arendt que se llama Eichmann, Juicio en Jerusalén, sí. sobre la banalidad del mal, y me parece que toca bastante este tema de la razón instrumental, ¿no? Y Eichmann respondiendo en el Juicio de Jerusalén que él solamente cumplía órdenes cuando mandaba excelente, buenísimo. por día, ¿no? Y ahí lo instrumental de decir solamente sigo eso, y también la postura de que en Eichmann, los campos de concentración no se mataba gente, sino se producían cadáveres, que me parece que también resalta esto de la burocracia y la racionalidad a un punto tremendo. Tal cual. Está buenísimo que lo hayas traído porque, digamos, es la banalidad del mal, lo que propone Hannah Arendt, y exactamente esa es la idea. Lo de Eichmann diciendo yo solo hacía subir gente a los trenes, ¿no? Porque él ni siquiera, él no se autopercibía como asesino, él solo hacía que la gente se transporte porque era un burócrata, ¿no? Pero que tiene mucho que ver también con nuestra historia, no solo el nazismo en Alemania, con la historia de los fascismos en España, en Italia,
Y también con las historias de las dictaduras latinoamericanas y en Argentina también tenemos muchísimos, claro, Elena, con los militares en Argentina. ¿Vieron ahora con el movimiento de historias desobedientes de las hijas, hijos y familiares de genocidas por la verdad y la memoria, la verdadera justicia? Bueno, si leen las historias, sobre todo de esas hijas, porque la mayoría son hijas, mujeres, digo, lo cual me parece también muy interesante. Las que rompen con esos padres genocidas, ¿no? Y las que hacen una crítica a sus padres genocidas y demás, y replantean su historia. Y cuando ellas cuentan sus trayectorias familiares, lo que cuentan es eso, digo, sus padres volvían de trabajar y en algunos casos eran también muy autoritarios y violentos al interior de las familias, pero en muchos casos no lo eran, digo, y pasaban por buenos vecinos, buenos padres, buenos esposos, ¿no? En sus actividades cotidianas. Esta idea de la banalidad del mal que planteaba Hannah Arendt también en esos casos, tal cual. La historia oficial, sí, eso, la historia oficial también, tenés razón, Gildo, muestra eso. Sí, María Laura. La sanción de las leyes de punto final y obediencia debida también responde a esto. Digo, había un mandato y había una obediencia debida en los militares con Alfonsín. ¿Te acuerdas que se armó un tremendo lío? También responde, digamos, a esta idea de que tenían que obedecer órdenes, que ellos en realidad no hacían mal, ellos obedecían órdenes, y eso fue lo que se terminó sancionando, que por suerte se derogó, ¿no? Pero bueno, también fue todo un debate. Sí. Pero hubo gente que lo votó. Memoria. Acuérdense cuando vayan a votar ahora, que algunos que votaron en esa época volvieron a votar ahora. Ese que hacía publicidad ahora ya de paso. Sí, pero también fue un momento histórico de Argentina muy particular, ¿no? Digo, no fue una votación libre. Yo diría que hay muchos que han votado cosas malas en Argentina en situaciones de mucha mayor libertad y menor presión que en esa época. Digo, para seguir con la propaganda, con lo de la memoria. En esa época había mucha presión social, política, digo, y se tomaron decisiones políticas en función de esa presión también, ¿no? Eso, la amenaza militar era una amenaza real, digamos, la gente de nuestra generación lo conoce, para ustedes es algo que, digo, les podemos contar, pero no es lo mismo, ¿no? Porque ya por suerte ya no la vivieron, ¿no? Pero, digo, yo era chiquita en esa época, pero me acuerdo del miedo transmitido en la mano de mi mamá cuando me agarraba la mano, cuando íbamos a las marchas que se hacían para acompañar al gobierno frente a los levantamientos militares. Pero íbamos, pero iba con terror, digamos, y yo me acuerdo de esa sensación en la mano, y yo era una niñita, digamos, ¿no? Pero esas cosas, digamos, esas sensaciones en el cuerpo no se olvidan, ¿no? Tal cual, Elena, Menéndez cuidaba sus flores. Bueno, eso. Esa es parte de la idea. Había un compañero que había levantado la mano, que después la bajó, no me acuerdo quién era, ¿querían decir algo más? Darío había sido... Que yo no le di la palabra. Darío estaba que había estado con problemas de audio, ¿sí? ¿Lo arreglaste, Darío? Sí, profe, pero yo le iba a comentar algo más o menos al principio de la clase, o sea, ya no viene a este tema. Bueno, pero contá lo que era. Que usted había dicho de lo que habíamos hablado hasta ese punto, de si lo habíamos relacionado con cosas que habíamos visto antes, y yo le iba a decir que el tema del fracaso de la racionalidad que habíamos visto de la teoría de la acción social de Elster, se aplicaba a los medios que utilizan los individuos para llegar a un fin. Y que según lo que yo tengo entendido de teoría crítica, pasa a ser la visión de los individuos o su crítica, pero ya más allá de los medios para llegar a un fin y sus propios intereses, sino a instituciones, organizaciones o una crítica en general.
Eso iba a decir, ¿no? En la teoría crítica. Sí, sí. Claro, claro. Miramos general. Claro, pero también individual, ¿no? Las dos cosas, pero es ese tipo de racionalidad que implica eso, pensar en cuál es el medio óptimo para alcanzar un fin y que pone el énfasis en el medio, no en el fin. ¿Se acuerdan que decíamos, la teoría de la acción racional no se cuestiona el fin? No hay una teoría de los fines o de los deseos, o no hay una problematización sobre eso. Eso es dado y es independiente. Lo que sí hay una preocupación es por cuáles son los medios, cuál es el camino para alcanzar esos fines. Sí, tal cual. Está bueno el apunte de la diferencia entre lo individual y lo más institucional o colectivo. Le voy a... gracias, Solana. Justo te estaba por sacar el audio. A propósito de lo que decía... o le sacaba el audio o así vieron como las profes de secundaria. Bueno, cuéntanos, así nos reímos todos. Pero las odiaba las profes cuando decían eso, así que no lo diré. Bueno, no, a propósito de lo que conversábamos, lo que trajo Darío y bueno, lo que veníamos conversando, bueno, estas son las, bueno, yo me estoy adelantando ya con la teoría de Habermas, pero estas son como las dos manifestaciones más fuertes que están en el trasfondo de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, ¿no? La razón instrumental de Auschwitz y la razón comunicativa de la Organización de Naciones Unidas, que no casualmente surge como un intento de la política internacional de superar las guerras mundiales, ¿no? Ahí volvemos, ya volvemos sobre eso. Todo bien, Solana. Bien, entremos ya más directamente a Habermas. ¿Qué saben de Habermas en particular, ¿no? Además de la teoría crítica, ¿qué saben de Habermas en particular? Dale, Darío. Sé que perteneció a la Escuela de Frankfurt, de lo que estábamos hablando. Se lo considera uno de los últimos críticos de la escuela, por el tema de que es más o menos contemporáneo Habermas. Sí, de hecho, Habermas sigue vivo, muy bien. ¿Qué más? Creo ¿Qué que más lo que más se podemos- conoce, Dale, que lo María que más se Roxana. conoce de él son sus desarrollos sobre la democracia deliberativa y sobre la teoría de la acción comunicativa. Pero no Muy sé qué más. bien. La teoría de la acción comunicativa es tal vez lo más sociológico y la democracia deliberativa es su propuesta política. Bien. ¿Qué más? ¿Nada más? El pobre Creo que Habermas, puede ser bueno, que lo conocemos. de acción estratégica él. Yo porque estuve leyendo el apunte un poquito, No un te- poquitito. Y lo único que No te entendí, María Laura, ¿cómo? Lo único que yo sé es algo que subrayé del apunte que dice Habermas, que dice, el concepto de acción social queda, por su parte, cortado a un concepto de medio de comunicación o medio de regulación planteado en términos de teoría del sistema. Es lo que rescaté del apunte este de Redondo. No sé si se me escucha porque me anda re mal internet. Llegó una tormenta a mi casa y no anda. Sí, acá se está levantando la tormenta. Te escuché entrecortado, María Laura, pero ¿te acordás que ahora estábamos con cuáles serían las condiciones de producción de Habermas, digamos, cuál es su lugar social, ¿no? Después entramos más a su teoría en particular, y ahí lo vemos. Descubriendo por qué nos anda mal internet, sí, y porque se está levantando un viento bárbaro. Ojalá la grabación quede bien hecha. Bueno, Habermas es alemán, nació en Düsseldorf
en 1929, es decir que durante la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945, Habermas era niño y adolescente. Estudió filosofía, historia, psicología, literatura alemana y economía en las universidades de Gotinga, Zúrich y Bonn, y defendió su tesis doctoral en 1954 en la Universidad de Bonn, ¿no? en la capital alemana del este, ¿sería? ¿O estoy diciendo cualquier barbaridad antigua? Ah, sí, fue la capital de la República Federal Alemana, hasta la reunificación, está bien, sería del oeste, occidental, bien. Entre sus compañeros de estudio estaban algunos como Karl Otto Appel, que es posible también que lo vean en alguna otra materia, que además fue su amigo personal, y tuvieron una relación intelectual, digamos, una amistad también intelectual, de intercambio intelectual que continúa hasta hoy, que son grandes. Antes ya había publicado un artículo, que fue su primer artículo publicado, que se llamó Pensar con Heidegger y contra Heidegger. Esta idea de pensar con y contra un autor clásico o anterior es algo que va a retomar Bourdieu, después lo vamos a ver. Bourdieu va a decir que él piensa con Marx y contra Marx, con Durkheim y contra Durkheim, con Weber y contra Weber, tomando esta propuesta o este título del artículo de Habermas sobre Heidegger. Trabajó de periodista, digo, colaboró mucho, hizo muchas colaboraciones con la prensa, y del 54 al 59 fue ayudante y colaborador de Adorno en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, ¿no? Cuando ya vuelven, digamos, en el post-exilio. Y su escrito de habilitación como profesor, ¿no? Digo, en algunas universidades europeas tienen un sistema distinto. Vieron que nosotros y nosotras acá en Argentina rendimos concursos para ser profesores y profesoras presentando antecedentes y presentando o dando una clase pública y una entrevista. Bueno, ellos presentan escritos de habilitación, se llaman, que son como trabajos originales, teóricos, que son evaluados y aprobados o no. Bueno, él escribió sobre las transformaciones estructurales de la noción de esfera pública. Los desarrollos de Habermas sobre la noción de esfera pública también son sumamente importantes. Y ahí lo que hace es un análisis de la evolución de la esfera pública europea durante los últimos 3 siglos, ¿no? Bueno, trabajó como profesor, como catedrático en la Universidad de Frankfurt, y se convirtió en uno de los principales referentes justamente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, después fue director en otro instituto, en el Instituto Max Planck, que también tenía una orientación similar de investigación al Instituto de Investigaciones Sociales. Después volvió a la Universidad de Frankfurt. Se jubiló en 1994, pero es una persona que sigue produciendo. Hasta el año pasado ha estado escribiendo y ha estado respondiendo a entrevistas, por ejemplo, sobre los efectos o los cambios que produce la pandemia en las sociedades. Yo creo que les hemos puesto en el aula virtual una entrevista del año pasado. ¿Se las pusimos, Nati? ¿Estará? Una entrevista que salió en el Diario del País de España, que está justamente en español, por eso se las pusimos.
Y sigue dando clases en la Northwestern University en Estados Unidos y en la New School también de Estados Unidos. Lo que vamos a ver de Habermas en esta clase y la que viene es un recorte muy específico que tiene que ver con lo que a nuestro juicio es lo más sociológico de la producción de Habermas, que es su teoría de la acción social, su concepto o su forma de conceptualizar la sociedad. Vamos a ver si llegamos al diagnóstico que hace de la sociedad de su tiempo. Y después vamos a ver muy rápidamente esta propuesta política, la democracia deliberativa, porque si bien no es sociológica, tiene que ver con esto que les decíamos de la articulación entre el diagnóstico del presente y la propuesta normativa o de intervención política, y que tiene que ver también con lo que venimos diciendo también, que es el enfoque de esta cátedra, que es en la que en parte de ese enfoque sostenemos que toda acción social, toda acción de intervención en la realidad social que busca un cambio en una transformación global de la sociedad, una transformación pequeña en algún aspecto de la realidad social, tiene una teoría social implícita, ¿no? Una teoría sociológica implícita, cierta concepción sobre los sujetos, sobre las condiciones productivas y sobre la relación entre sujetos y condiciones productivas para pensar la acción. Bueno, por eso vamos a ver también así muy rápidamente la propuesta política de Habermas. Bien. Para comenzar con su propuesta, con la propuesta de la teoría de la acción comunicativa, decimos que Habermas recupera la crítica a la racionalidad instrumental del capitalismo que hacían sus predecesores, sobre todo que hicieron Adorno y Horkheimer, recuperando esta crítica que hacía Weber, como dije hace un rato. Pero Habermas evalúa que el trágico diagnóstico que hacen sus predecesores no admite la posibilidad de construir una ética normativa desde la cual repensar la emancipación, ¿no? Les parece que es un diagnóstico tan trágico que ni siquiera ve la posibilidad de superar ese diagnóstico. Entonces, Habermas dice que a ese diagnóstico lo que le falta es fundar la noción de otra racionalidad sobre la cual sostener esa crítica. Es decir, para Habermas la teoría crítica necesita un fundamento normativo. Y ese es su proyecto teórico y político. Reconstruir la teoría crítica a partir de una reconstrucción de la modernidad. Lo que le interesa mostrar a Habermas es por qué debemos pensar que hay otro mundo diferente y mejor. ¿Cómo podemos fundamentar esa posibilidad de otro mundo diferente y mejor? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos fundamentar la propia crítica al mundo realmente existente? Por eso Habermas busca un fundamento teórico y filosófico para sustentar tanto la crítica social como la idea de un cambio social posible. Y esto que hace Habermas es una respuesta que da al relativismo.
¿se acuerdan que yo les decía en la primera clase que toda teoría social y toda teoría en general en las ciencias en general, pero en particular en las ciencias sociales, surgen, como decía, retoma Foucault de Nietzsche, del brillo que surge del choque entre las espadas, ¿no? Que siempre hay un conflicto por atrás, que hay alguien o alguienes con quienes están peleando, con quienes están discutiendo. Bueno, Habermas en esta propuesta discute con el relativismo. Habermas está peleando con el relativismo, ¿no? Podemos decir que la teoría de la acción comunicativa es el brillo que surge del choque de las espadas entre Habermas y los relativistas. Porque Habermas piensa que cuando el relativismo, porque el relativismo también cuestiona, igual que la teoría crítica, cuestiona la idea de una razón universal, ¿no? Y cuestionan la idea de la razón como fundante de acuerdos, ¿no? Al cuestionar el universalismo, están cuestionando la posibilidad de que haya una razón común a todos los seres humanos, varones, mujeres, niños y adultos, de sociedades occidentales y orientales, del norte y del sur, etcétera, que haya algo universal a todos los seres humanos que nos permita fundar acuerdos. Y que cuando hace ese cuestionamiento, dice Habermas, el relativismo está planteando un problema práctico de convivencia. Bueno, no sé si Habermas lo dice así, pero digo, es lo que podemos también deducir a partir de los planteos de Habermas. Ese problema práctico de convivencia, además, no es algo que le preocupe solo a Habermas, ¿no? Es algo que vieron y siguen viendo otros autores y autoras. Hay un libro de Alain Touraine, del sociólogo francés, que se titula ¿Podremos vivir juntos? ¿No? Con signos de pregunta, ¿no? Y es un libro sobre la globalización y sobre las fragmentaciones que trae la globalización en la sociedad internacional. Digamos, y el problema práctico de convivencia que plantea el relativismo es que ¿cómo sería posible evitar las guerras si las posiciones que sostenemos no tienen ningún fundamento en común, ¿no? Si los sujetos o las diferentes sociedades defendemos posiciones que no pueden dialogar entre sí porque no hay ningún fundamento en común sobre el cual pararnos y acordar algo, ¿cómo hacemos para convivir? ¿Cómo hacemos para no destruirnos? ¿Cómo hacemos para evitar las guerras? Habermas dice que si no hay nada que los seres humanos tengamos en común y que nos permita vivir juntos, lo único que nos queda es el ejercicio del poder y de la guerra. Y las potenciales consecuencias políticas de estas posiciones teóricas, pero también políticas, son devastadoras. Y a Habermas le interesan las cuestiones vinculadas al lenguaje, como lo plantea en la teoría de la acción comunicativa, justamente por estas razones contextuales. La intención de Habermas, la preocupación o el interés central de Habermas es cómo fundar una idea de razón en un contexto en el cual la racionalidad fue devastada. ¿Cómo fundar una idea de razón después de Auschwitz? Y por eso es que considera imprescindible fundamentar una vía democrática en el diálogo y en el consenso, ¿no? En el diálogo y en el acuerdo, en la producción de acuerdos, en la producción de consensos.
Y él sostiene que eso no solo es necesario, sino que también es posible. Profe, ¿puede repetir? Perdón, me perdí en la última parte. No escucho casi nada, Miranda. Si puede repetir lo que dijiste recién al final. Que no es solo necesario, sino que es posible. ¿Será eso? Claro, pero que no es solo necesario, sino que también es posible, porque no agarré la idea. Ah, que fundar poder sostener un acuerdo, no sé cómo lo dije, pero la idea era esta, ¿no? Poder sostener un acuerdo, construir un acuerdo a partir del diálogo democrático. ¿Y dónde va a encontrar? Porque, bueno, una vez dicho esto, digamos, esto es como el proyecto intelectual de Habermas, ¿no? Esto es, dice, bueno, esto es lo que necesitamos hacer y es posible hacer. El punto es, bueno, perfecto, ¿dónde encontramos esos fundamentos comunes en los cuales fundamentar un diálogo universal entre todos los diferentes seres humanos? Y él dice que en las estructuras del lenguaje habría características universales en las cuales se podría basar ese acuerdo racional. Y ahí, en las estructuras del lenguaje, es donde encuentra un fundamento, como decíamos, para sustentar la crítica social y también para sustentar un cambio posible, ¿no? Es la idea, y a partir de eso propone su idea de pragmática universal. Voy a ver si tengo... Sí, Camilo, decime. Hola, profe. No entendí bien la relación con los relativistas. O sea, no entendí bien qué es lo que está en contra. O sea, bueno, ¿con qué no está de acuerdo? Ok. Ahí vuelvo así lo conversamos. Camilo, ¿dónde estás? Gracias, no te tenía la referencia. ¿Por qué no entendiste? ¿Qué es lo que no entendiste? ¿O hasta dónde entendiste y qué no? ¿Y cuál es tu duda? No, o sea, no entendí bien cuál es la diferencia de las posiciones, de posiciones entre él y entre Habermas y los relativistas. No me quedó claro. Y compañeros, compañeras, ¿qué les parece? ¿Qué plantea el relativismo? Capaz que me di por sentado que sabían qué planteaba el relativismo. Plantea un problema práctico de convivencia. Sí, pero más allá de lo que yo dije, que eso lo dije más o menos textualmente, más allá de lo que yo dije, sí, Jerónimo. Yo creo que al hablar del relativismo y de una perspectiva meramente individual y diferente para cada individuo, valga la redundancia, Habermas habla justamente de encontrar un factor común para poder realizar, como usted decía, no se me olvidó. Pero bueno. Buscar el diálogo, el acuerdo. Claro, sí. Eso, buscar el diálogo, el acuerdo y el consenso, y que si no existe un factor común, plantea ese dilema de convivencia como que no va a existir nunca ese factor común y no vamos a poder salir, por ejemplo, en el contexto que escribe, de las guerras y demás. Bien. Miranda. No, decir que el relativismo lo que hace es como negar la existencia de verdades como absolutas y dice que el conocimiento es incompleto, o sea, es subjetivo y que nunca llega a ser completamente objetivo y es como relativo al momento, al contexto, así como toda esa explicación. Bien, que va en la línea de lo que dice Sofía, para el relativismo no hay absolutos, es decir, no hay una razón universal. ¿Algo más? Bien. El relativismo es una corriente que surge
Sobre todo en antropología, ustedes me dijeron que había varios que estaban haciendo optativa antropología, ¿verdad? ¿Y varias? ¿Puede ser? Bien. Bueno, en antropología seguramente es muy probable que hayan trabajado, si no el relativismo como tal, pero sí estas perspectivas, que hacen una crítica de, exacto, el relativismo cultural, tal cual, Julieta. Una crítica de los universales que cuando se plantean como universales en general tienen que ver con las culturas dominantes, con las sociedades dominantes, con los países centrales y que se plantean como universales para todas las sociedades y para todos los tiempos históricos. Hay una crítica genuina, digamos, hay un fundamento de la crítica que hace el relativismo que es genuina, ¿no? Y que tiene que ver, y que es genuina y es importante sobre todo para nuestras sociedades, digamos, nuestras sociedades de países periféricos, es especialmente importante para mujeres y disidencias, es importante, digo, por esto de también el absoluto y el general del masculino, ¿no? Parte de la discusión sobre el lenguaje inclusivo tiene que ver con esta crítica cultural, digamos, con este relativismo cultural, de decir, bueno, no hay un universal masculino, habemos diferentes géneros o somos diferentes, bueno, también para los grupos racializados, para las etnias, etc. En general, todos los grupos subalternizados, es algo importante para todos los grupos subalternizados en una sociedad. Entonces, desde ahí hay una crítica al relativismo que es un buen punto, digamos, ¿no? Lo que está discutiendo Habermas es el relativismo llevado a su extremo. Él dice, una cosa es decir que hay particularidades que nos diferencian como grupos sociales, no tanto a nivel individual o no necesariamente a nivel individual, sino como grupos sociales, digo, también las posturas adultocéntricas, etnocéntricas, europeizantes, etcétera, etcétera. Todas esas críticas están fundadas en cierta idea del relativismo cultural. Lo que dice Habermas es, si llevamos este relativismo al extremo y al decir entonces que no hay formas de acuerdo posibles, porque, por ejemplo, entre un varón blanco europeo y una mujer afrodescendiente latinoamericana, porque provienen de grupos sociales absolutamente disímiles, que además no van a entenderse entre sí, hay una ruptura del acuerdo. Digamos, la crítica de Habermas es a este extremo del relativismo. Cuando no hay posibilidades de encontrar patrones universales comunes a todos los grupos sociales y a todos los seres humanos y a todos los países y a todas las culturas, lo que dice Habermas es, estamos planteando un problema de convivencia, y de convivencia no solo en cada país, no solo en cada ciudad, no solo en cada grupo social, sino también a nivel internacional. ¿Se entiende el planteo, Camilo? Sí, perfecto, me quedó súper claro. Buenísimo. Esa es la idea, digamos. Yo creo que Habermas no está hablando del relativismo en general, digamos, aunque también desde estas perspectivas críticas del relativismo se le han planteado críticas a Habermas. O sea, ya después, tal vez la clase que viene, si tenemos tiempo, podemos ver algunas de las críticas que se le han hecho a Habermas y varias de esas críticas tienen que ver con esto, con su universalismo, ¿no? Entonces sigue habiendo una tensión ahí, pero es una tensión en la cual seguimos existiendo, digamos. ¿En qué medida, por ejemplo, no sé, plantear, por ejemplo, en la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos? Hay tensiones, o en los derechos de las mujeres en general, digo, se producen muchas de estas tensiones sobre los universalismos y los particularismos culturales, ¿no? ¿En qué medida es
producto de una subordinación, de una subalternización de la mujer, usar cualquier tipo de velo en la cubriéndole la cabeza o la cara. Es siempre y en toda circunstancia resultado de una dominación, de una subalternización y de una falta de elección de las mujeres, o hay ciertas culturas en las cuales las mujeres pueden elegir libremente usarlo, ¿no? Por ejemplo, pero también pensando en derechos sexuales y reproductivos, en cosas mucho más fuertes para nuestra sensibilidad social, ¿no? Como por ejemplo, la edad en la cual se considera que una niña está madura o no para mantener relaciones sexuales consentidas y libremente decididas, por ejemplo. En eso también hay muchas tensiones entre las culturas. Y esto se plantea, digo, y estos dos ejemplos que pongo, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Habermas apuesta, y es una apuesta que surge de estas preocupaciones, de este contexto histórico en el que veníamos hablando, apuesta a buscar patrones comunes, fundamentos comunes, desde los cuales poder hacer una crítica del presente, pero también fundamentos comunes sobre los cuales orientar acciones para transformar esa sociedad, ¿sí? Y a esos fundamentos comunes los encuentra en las estructuras del lenguaje, donde dice que hay características universales. Vuelvo al cuadrito que les estaba presentando hace un rato. ¿Cómo funcionan estas características universales que Habermas encuentra en el lenguaje? A ver si se los puedo mostrar un poco mejor. No, bueno. Él dice que un hablante entra en relación con el mundo sobre el cual habla y con el oyente a quien le habla, ¿no? Que hablar es entrar en relación con otro. Por lo tanto, hablar siempre es social. El mundo sobre el cual hablamos es el mundo objetivo, ¿no? El mundo de los hechos, de lo externo a nosotros, ¿no? Desde la perspectiva de Durkheim, en este caso. El mundo de lo social, para Habermas, tiene que ver con las normas que regulan la vida social. Y el mundo subjetivo es nuestro mundo interno, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Y dice Habermas, sobre cada uno de estos tres mundos, proferimos un tipo de enunciado diferente, ¿no? El enunciado, y ese tipo de enunciado construye mi relación con ese mundo. Entonces, para hablar del mundo objetivo de los hechos, los tipos de enunciados son constataciones, afirmaciones, y su función es constatativa, justamente. Para hablar del mundo de lo social, los enunciados son obligaciones, promesas, mandatos, órdenes, y tienen una función regulativa. Y para hablar del mundo subjetivo, de nuestras vivencias, los enunciados son las expresiones, las confesiones, ¿no? Y su función es expresiva. A cada uno de esos enunciados, dice Habermas, le corresponde una pretensión de validez. Entonces, cuando hablo de los hechos del mundo objetivo, cuando hago afirmaciones sobre los hechos, yo pretendo que lo que digo sea considerado verdadero. Cuando hablo del mundo social, de las normas,
yo pretendo que lo que digo sea considerado recto, justo. Y cuando hablo de mi mundo íntimo, de mis vivencias, cuando expreso mis emociones, mis sensaciones, pretendo que sean tomadas como veraces, como sinceras, como auténticas. Y estas pretensiones de validez siempre tienen la posibilidad de ser criticadas, ¿no? De ser objetadas. Por eso siempre en el diálogo se argumenta, se da razones de las propias posiciones que sostengo en mis enunciados. Siempre todo lo que enuncio puede ser criticable, pero también susceptible de llegar a acuerdos. Porque cuando hablo, dice Habermas, en las estructuras del lenguaje está implícita la pretensión de estar de acuerdo con el oyente. Dice que en todas las lenguas y en todos los usos del lenguaje, incluso en aquellos usos que no tienen por finalidad estar de acuerdo. Digamos, cuando usamos el lenguaje para discutir algo, por ejemplo, sí estamos de acuerdo en estas pretensiones de validez, ¿no? Entonces, discutimos sobre si algo es verdadero o no es verdadero, ¿no? Porque eso es criticable. Decimos, ¿estos fueron los hechos o no lo fueron? Pero estamos de acuerdo con que estamos hablando de hechos objetivos, de afirmaciones, y pretendemos que sean considerados verdaderos, ¿sí? Lo mismo con las normas. Discutimos si son justas o son injustas, pero estamos de acuerdo en cuál es la definición, o pretendemos discutir la definición de justicia, y estamos de acuerdo en aquello sobre lo cual estamos hablando. Y ojo que esto es lo que decía que no funcionaba el teatro del absurdo, por ejemplo. El teatro del absurdo lo que ponía en duda es justamente esta propuesta de Habermas, por ejemplo, ¿no? Decía que en ese mundo de las guerras mundiales era un mundo en el que no era posible fundar el diálogo. Por eso, a partir de eso, es que Habermas hace esta propuesta. Y él dice, esto es independiente de los idiomas, es independiente de los lenguajes. Esto funciona así cada vez que una persona habla, ¿no? Y hablar implica querer estar de acuerdo porque lleva implícitas estas pretensiones de validez sobre aquello acerca de lo cual se habla. Julieta, lo que me... Perdón, ¿qué? ¿Cómo se construyen esos principios de validez para Habermas? No, para Habermas estas pretensiones de validez están implícitas en las estructuras del lenguaje. No es que se construyen, sino que están implícitas en las estructuras del lenguaje. El problema es que estamos en una sociedad, justamente, y por eso me parece súper interesante volver a traer a Habermas ahora. El problema es que estamos en una sociedad, en estos últimos años sobre todo con todas las campañas de desinformación, también con la discusión sobre principios fundamentales o valores humanos fundamentales a los cuales adherimos como sociedad democrática. Digamos, por ejemplo, los derechos humanos universales son estos valores humanos fundamentales a los cuales nuestras sociedades democráticas adhieren. El problema es que desde hace un tiempo, desde hace unos años y cada vez con mayor virulencia, se están poniendo en discusión los hechos, ¿no? El mundo objetivo, la verdad del mundo objetivo. Estamos poniendo en discusión qué es aquello que como sociedad acordamos considerar verdadero. O sea, estamos poniendo en discusión la pretensión de validez. Por eso a veces es tan difícil comunicarnos en nuestro tiempo. ¿En qué cosas pienso, por ejemplo, en el mundo objetivo? En todo lo que tiene que ver con lo que llamamos las campañas de desinformación que implican
la difusión de información falsa adrede, ¿no? Con intención de difundir, sabiendo que se difunde información falsa para generar algún grado de confusión o de ignorancia sobre algún tema para servir a algún interés determinado. Esa es la definición de desinformación. Cuando estamos frente a campañas de desinformación, se hace mucho daño a la posibilidad social de llegar a un acuerdo. Pero tanto daño que, como hemos visto en pandemia, se pone en riesgo la vida de las personas. Todavía está en trámite judicial la sospecha de que la difusión, por ejemplo, de desinformación sobre, ¿se acuerdan el bendito, cómo se llamaba? Esto que se suponía que tomaba Viviana Canosa en televisión, el dióxido de cloro. Eso. Bueno, gracias, Martina. Eso todavía no está comprobado, pero parece que podría haberle costado la vida a algunos grandes y a algunos niños en Argentina incluso, ¿no? La difusión de desinformación sobre las vacunas y que la gente no vaya, que haya personas que no vayan a vacunarse, la difusión de desinformación sobre el virus y su funcionamiento y el desprecio a lo que produce. Digo, esto está teniendo, como les digo, no solo consecuencias muy duras a nivel de nuestras posibilidades de diálogo público, de comunicación pública, de ponernos de acuerdo como sociedad, qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, en una situación de riesgo sanitario como la que hemos estado viviendo hasta hace muy poco y que todavía no termina de pasar, digamos, sino que también pone en riesgo la vida misma, digamos. Ese es el punto de relevancia de lo que estamos discutiendo, ¿no? También con aquello que consideramos justo o injusto, digamos, teníamos un acuerdo construido en Argentina y en otros países democráticos sobre los derechos humanos, ¿no? Que había límites de violaciones de los derechos humanos que no aceptábamos, nuevamente, no aceptábamos nunca más que sean traspasados. Hay muchos discursos, cada vez más, y de candidatos que ayer sacaron porcentajes no despreciables de votos en el país, al contrario, a mi juicio bastante preocupantes niveles de votación, que como Milei, así es Joaquín, pero no solamente, que ponen en cuestión esos valores humanos fundamentales que hemos acordado como sociedad, más allá de los partidos políticos que íbamos a defender. Y que parecía que habíamos llegado a consensos estables sobre esos temas. En eso estaba pensando Habermas, ¿no? Por ejemplo, en esos acuerdos que como sociedad en Argentina logramos sostener sobre las violaciones a derechos humanos y que hoy lamentablemente están siendo puestos en crisis. En esos fundamentos de la estructura del lenguaje le parecen fundamentales a Habermas para construir una democracia y para garantizar incluso la convivencia social, ¿no? Esa es la idea. El punto es que hoy, en estos últimos años, en el mundo, pero también en Argentina, esto está siendo puesto en crisis, entonces habría que poder repensarlo. Así es, Camilo, muy preocupante, tal cual. Bueno, digo, para cerrar lo de hoy, el teórico de hoy hay, en Habermas, por oposición a la racionalidad instrumental del capitalismo, Habermas propone esta razón comunicativa, ¿no? Las razones que en términos normativos puedo dar por lo que creo, lo que siento y lo que deseo. Es una racionalidad fundada en las estructuras del lenguaje y en la potencialidad de acuerdo que tienen implícitas esas estructuras del lenguaje. Por ende, las razones que doy sobre mis posiciones en un diálogo
son las que avalan los fines, es decir, debo dar razones de mis fines. Bueno, y como les decía, esta teoría habermasiana o la teoría de la acción comunicativa lo que busca es ese fundamento para la crítica, pero también el fundamento para una utopía, el fundamento para ese mundo mejor posible. Bueno, cortamos acá con el teórico. En la clase que viene retomamos Habermas con algo más sobre su teoría de la acción social, su concepto de sociedad y su noción política. Nos tomamos 15 minutos hasta las 6:10 para el práctico, de recreo para retomar el práctico, y hoy sí la profe les va a pasar otro enlace. Yo voy a cortar esta transmisión y Natalia les pasa otro enlace para el práctico, ¿sí? Así no facilitamos la cuestión técnica. Nati, ¿se los pasa por el chat? Está sin audio. Gracias, Diego, gracias. Sí, Santiago. ahí les paso. Dale. Gracias, profe. Qué bueno que les haya gustado, Lucía. Gracias, profe. Gracias, Gina. Muy buena la clase, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Habermas me parece muy interesante, digamos, por lo menos como punto de partida para pensar. Sí. Gracias, profe. Me levantó el ánimo la clase. Ah, qué bueno, María Laura. Y apliquen la memoria. Ah, esa que seguía de campaña. Picando así. Bueno, ahí les dejo el enlace, Natalia. A mí también me levantó el ánimo. Vamos, Elena. Terrible, terrible. Gracias. Vamos, Elena. Abrazos. Adiós.